Hola a todos. Bueno, en este vídeo lo que vamos a ver es los diferentes formatos de grabación que nos permite grabar la GoPro Hero 3 Plus, así como la posibilidad de eliminación de la distorsión de lente o efecto barril que se produce al grabar con la GoPro Hero 3 Plus. Y para ello, para este último aspecto, veremos cómo hacerlo con el programa Adobe Premiere, que tiene una opción por defecto para hacerlo directamente, y también con el GoPro Studio. Bueno, lo que haremos será analizar los diferentes formatos. En primer lugar, de la GoPro Hero 3 Plus no veremos el 4K porque solamente tiene 12 fotogramas por segundo, con lo cual pues no se utiliza mucho con esta cámara. Veremos a partir del 2K7 Wide, que es el que vemos a continuación. Es un formato muy amplio con un campo de visión de 118 grados según las características, especificaciones indicadas por la propia casa GoPro. Es un formato que tiene 2704 píxeles de anchura por 1524 de altura. Y para poder comparar este formato con los demás, nos fijaremos en esta imagen, que en la parte derecha pues tenemos una serie de elementos como son edificaciones, torres eléctricas, que nos servirán de referencia para ver cuál de las imágenes tiene mayor o menor amplitud. A continuación vemos el formato 2K7 Medium, que es un 16:9 también, pero con un ángulo de visión inferior, 94 grados. Vemos que se ha reducido el campo de imagen. Y este sería ya el 1440, que es un formato de 1920 píxeles, pero 1440 de altura. Y tiene un campo de visión de 122 grados, mayor que el 2K7 Wide y 2K7 Medium. Es un formato, eso sí, en 4/3. Fíjense que aquí tenemos un campo de visión en ancho muy grande y también en alto. Nos da una imagen con mayor altura que los anteriores. El Superview, el 1080 Superview, no es ni más ni menos que igual al 1440, pero con la imagen achatada. Es decir, son los mismos datos, pero escachados, digamos, ¿no? Está deformado. Bueno, el 1080 Wide pues es un formato en 16:9, ya con menos píxeles que el 2K7, pero con un gran angular también de 118 grados, igual que el 2K7 Wide. Luego ya vendría el 1080 Medium, que tiene 94 grados de amplitud, en anchura, no en altura ni en diagonal, sino en anchura. Y luego por último el 1080 Narrow, que es el formato más reducido en cuanto a campo de visión, tiene solamente 64 grados y también es un 16:9. Bueno, vamos a ver una comparativa con todos estos formatos que hemos visto. Utilizaré como referencia el 1440, que es el que tiene el mayor campo de visión, tanto en anchura como en altura. Vemos que efectivamente tiene una imagen pues muy amplia, que captamos muchísima información, tanto a lo ancho como a lo alto. Luego el 2K7 Wide tiene casi el mismo ancho que el 1440, pero menor altura. Es decir, captamos menor cantidad de información en la altura. El 1080 Wide tiene exactamente el mismo campo de visión que el 2K7 Wide. Eso sí, tiene menor cantidad de píxeles, lógicamente, un 1080, no un 2K. Luego el 1080 Medium pues es lógicamente algo más reducido que el 1080 Wide. Y a continuación tendremos el 2K7 Medium, que curiosamente tiene menor campo de visión que el 1080 Medium, eso sí, con más píxeles. Y por último, con las marcas en color blanco, tenemos el 1080 Narrow, que es mucho más reducido, campo de visión mucho más reducido, pero eso sí, como veremos, tiene un efecto barril bastante menos acusado, con lo cual pues en alguna ocasión nos puede interesar. A continuación vamos a ver la posibilidad de eliminación de la distorsión de lente. Comenzaremos con el formato 2K7 Wide, y lo que voy a hacer es ir moviendo la cámara hacia abajo, como podemos ver en la imagen. Se trata de un vídeo en el cual estamos moviendo la cámara hacia abajo y vemos que efectivamente tenemos un efecto barril que se refleja muy claramente con el horizonte que se curva. Bueno, bien, pues vamos a aplicar aquí a este mismo vídeo anterior, vamos a aplicar el efecto que nos trae el Adobe Premiere. Y como vemos, el horizonte, vamos bajando la cámara y el horizonte se mantiene bastante recto, bastante horizontal, con lo cual estamos consiguiendo eliminar el efecto barril para cuando queramos hacerlo. ¿Qué ocurre? Pues que se nos reduce el tamaño de la imagen en anchura, sobre todo en anchura. ¿Cuánto? Pues un 26% en este caso con el Adobe Premiere. Se nos reduce un 26%, es decir, tenemos menos información lateralmente. Luego, si aplicamos el GoPro Studio, que también tenemos la opción de eliminar el efecto ojo de pez, pues conseguimos efectivamente eliminar ese efecto. Vemos que
El horizonte también está casi recto, aunque eso sí perdemos menos cantidad de imagen lateralmente, un 16%. Vamos a ver efectivamente un resumen de la utilización del Adobe Premiere y el GoPro Studio. Tenemos en la parte superior la imagen original de la GoPro con la cámara situada hacia abajo, pues unos 45 grados aproximadamente. Imagen inferior izquierda en la Adobe Premiere nos elimina el efecto barril, pero tenemos una reducción de la imagen en anchura, una reducción del 26%, con lo cual perdemos información. Vemos perfectamente que estamos perdiendo información en los laterales, y en la imagen inferior derecha tenemos la aplicación del GoPro Studio, del efecto anti-ojo de pez del GoPro Studio, y tenemos una reducción del 16%, con lo cual vemos que es más rentable, por decirlo de alguna manera, utilizar el GoPro Studio para este formato, para el 2K7. Vamos a ver qué ocurre con el 1440. Aquí es un poco diferente. Vamos a aplicar el mismo sistema, bajamos la cámara hacia abajo. Este sería el efecto barril que se nos produce, y aplicando el Adobe Premiere con la herramienta que nos brinda este programa, pues vemos que se reduce un poco el efecto barril, aunque no totalmente. Vamos a intensificar ese efecto un poco más con el propio programa, y vemos que aquí ya tenemos una reducción del efecto barril, aunque si se fijan a la izquierda superior el horizonte ya empieza a ser, en vez de convexo, cóncavo, con lo cual tenemos que parar ahí. Bueno, aquí se nos produce con la Adobe Premiere una reducción del 6% de la anchura de la imagen. En cuanto al GoPro Studio, bueno, pues aquí vemos cómo lo vamos aplicando a medida que vamos bajando la cámara, y aquí tenemos un horizonte razonablemente horizontal y perdemos un 10%, es decir, perdemos más que en el caso de la Adobe Premiere. Vemos un resumen de la utilización de software para eliminación del efecto barril en el formato de 1440 de la GoPro, y vemos en la imagen superior pues la imagen sin aplicar ninguna de las dos herramientas de software. Abajo izquierda y abajo centro tendríamos la aplicación del Adobe Premiere, en la cual obtenemos una reducción de la imagen lateralmente de un 6%. La de la izquierda sería aplicando el porcentaje que aplica por defecto el Adobe Premiere, mientras que en la imagen central estaríamos intensificando más la eliminación del ojo de pez, que conseguimos pues eliminar un poquito más. Como digo, un 6% de eliminación de reducción de la imagen en anchura. Y en cuanto al GoPro Studio, imagen inferior derecha, pues tenemos que se nos reduce la imagen un 10% lateralmente, con lo cual aquí sería más rentable, más eficiente el Adobe Premiere que el GoPro Studio 1440. Bueno, vamos a hacer el mismo análisis, pero ahora en el Narrow, en el 1080 Narrow. Aquí vamos a aplicar el Adobe Premiere. No todavía, esta sería la imagen bajando la cámara. Vemos que tenemos un efecto barril pues bastante menos acusado que antes, porque en el Narrow se nota menos, como decía inicialmente en el vídeo. Por lo tanto aquí pues es menos grave ese efecto, pero bueno, si queremos pues podemos eliminarlo también totalmente. Si seguimos bajando la cámara un poco más, ya llegaríamos aquí a los 45 grados, pues ya no veríamos ni siquiera el horizonte, porque es un formato más cerrado. Bueno, pues aplicando el Adobe Premiere, que sería esta imagen, vemos que nos queda ya en horizontal el horizonte, y aquí apenas perderíamos información en los laterales. No he puesto ni siquiera el porcentaje porque la pérdida de información en los laterales es muy pequeña. A continuación aplicaremos la herramienta del GoPro Studio para eliminar el efecto ojo de pez, y aquí pues vemos que tenemos un horizonte completamente recto, y la pérdida lateral de imagen también es bastante reducida. Si seguimos bajando un poco más hasta los 45 grados hacia abajo, pues bueno, ya vemos efectivamente ni vemos el horizonte. El resumen para el caso del 1080 Narrow sería el siguiente. En el Adobe Premiere conseguimos que el horizonte esté horizontal, es decir, la aplicación de la herramienta de eliminación del ojo de pez pues es muy efectiva, y en el GoPro Studio también es muy efectiva. En ambos conseguimos eliminar muy bien el ojo de pez y apenas sin reducción de la imagen. Como podemos ver, las imágenes son prácticamente iguales a las originales, a la original que se encuentra en la parte superior. Bueno, el resumen de este vídeo sería el siguiente. Hemos visto los diferentes formatos de grabación
de la cámara Hero 3 Plus de GoPro, que es muy interesante conocerlos para poder ver cuál es el que nos interesa más en cada caso. Y también hemos visto la posibilidad de eliminación de la distorsión de lente del ojo de pez, el efecto barril también se le llama, que lo podemos hacer mediante software. En este caso pues yo os he enseñado la herramienta del Adobe Premiere y el GoPro Studio, y hemos hecho el análisis de eliminarlo en los casos de gran angular 16:9 2K7, luego en el 4 tercios, que sería 1440, y por último en el narrow. En unos casos es más interesante aplicar el GoPro Studio porque conseguimos reducir menos la anchura de la imagen, mientras que en otros casos sería más interesante aplicar el Adobe Premiere, como hemos visto en el vídeo. Bueno, espero que os haya sido útil para vuestros vídeos cuando hagáis, pues toméis imágenes con la GoPro para eliminar el efecto barril, puesto que en muchos casos pues la verdad que es un poco antiestético, y como hemos podido ver hay herramientas que nos permiten eliminarlo consiguiendo mantener bastante anchura de imagen. Hemos visto que el 1440 es sin duda un formato de la GoPro que nos viene muy bien porque tenemos mucha anchura de imagen y mucha altura de imagen, y al aplicar estas herramientas pues seguimos obteniendo bastante amplitud de imagen a la misma vez que eliminamos el efecto barril. No obstante, también el 2K7 pues tiene mayor cantidad de píxeles, con lo cual también puede interesarnos en algunos casos. Un saludo.